Bienvenidos a nuestra presentación, lo que todo esposo y esposa católica necesita entender acerca de los anticonceptivos, planificación familiar natural y la enseñanza de la Iglesia Católica. Esta presentación está dividida en 6 partes para un total de 19 minutos. Les sugerimos tomar descansos intermedios. Parte 1. El plan de Dios para el amor y la sexualidad. Parte 2. La enseñanza actual de la Iglesia. Parte 3. Explicaremos la efectividad y riesgos de los anticonceptivos hormonales y los métodos del conocimiento de la fertilidad. Parte 4. Contestaremos lo que los esposos y esposas católicas deben hacer. Parte 5. Cómo aprender y practicar planificación familiar natural. Parte 6. Buenas noticias de personas que usan planificación familiar natural. Parte 1. El plan de Dios para el amor y la sexualidad. En el principio, Dios hizo al hombre y después hizo a la mujer de la costilla del hombre. Dios dijo que el hombre dejaría a su madre y a su padre y sería una sola carne con su mujer. Dios bendijo al hombre y a la mujer y les dijo que fueran fecundos y se multiplicaran. Todo esto se encuentra en el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento. Sabemos que Dios es amor y Dios es la verdad. Dios tenía un plan. Él planeó que el hombre y la mujer se atrajeran para ser una sola carne y que no hubiera nada que los separara y que tuvieran hijos. Dios diseñó la unión conyugal para que fuera unitiva y procreativa. Parte 2. La enseñanza actual de la Iglesia. La enseñanza de la Iglesia. Hasta el día de hoy, la Iglesia enseña que no debe haber nada que separe estos dos propósitos del acto conyugal, el unitivo y el procreativo. Vamos a leer de la encíclica Vida Humana del Papa Pablo VI de 1968. El matrimonio es una sabia institución de Dios, el Creador. Su designio le permite al esposo y esposa desarrollar esa unión de dos personas en donde se perfeccionan mutuamente. El matrimonio, para aquellos que están bautizados, es un sacramento. Es un amor que es total, una forma singular de amistad. Quien ama de verdad a su cónyuge no lo ama por lo que de él recibe, sino por sí mismo. El amor conyugal es fiel y exclusivo hasta la muerte. El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de los hijos. En relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad es ejercida por aquellos que deciden tener más hijos y por aquellos que, por razones serias, deciden no tener más hijos por un tiempo determinado o indeterminado. La Iglesia, no obstante, enseña que todos y cada uno de los actos matrimoniales deben estar abiertos a la procreación de la vida humana. Si ambos aspectos esenciales, el unitivo y el procreativo, se preservan, el acto conyugal preserva su sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. Cualquier acción realizada antes, en el momento o después del acto conyugal, específicamente destinada a prevenir la procreación como un medio o un fin, no está de acuerdo con el plan de Dios y es rechazado. Otro efecto que causa alarma es que el hombre que crece acostumbrado al uso de los métodos anticonceptivos puede olvidar la reverencia que se le debe a la mujer y, sin preocuparse de su equilibrio físico y emocional, llegase a considerarla como mero instrumento para la satisfacción de sus propios deseos, y no como su compañera, a quien debe rodear de cuidados y de afecto. Sin embargo,
si existen serios motivos para espaciar los nacimientos, la Iglesia enseña que las personas casadas pueden tomar ventaja de los ciclos naturales y tener intimidad matrimonial durante estos tiempos que son infecundos, y así regular la natalidad sin ofender los principios morales que acabamos de explicar. Es por esto que la Iglesia Católica ha aprobado planificación familiar natural y no aprueba el uso de los anticonceptivos. La encíclica Vida Humana confirma el plan de Dios y reafirma lo que la Iglesia ha enseñado siempre. La enseñanza de la Iglesia en este aspecto permanece hasta el día de hoy y no cambiará en el futuro. La encíclica Vida Humana apela a los científicos, especialmente a los científicos católicos, a aclarar más profundamente las diversas condiciones favorables de una honesta regulación de la procreación humana. Ya hemos visto esto con el desarrollo del monitor hormonal para predecir y confirmar la ovulación. Parte 3. Efectividad y riesgo de los anticonceptivos hormonales y de los métodos de conocimiento de la fertilidad. Razones para usar planificación familiar natural basados en su efectividad y seguridad. En el año 2014, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, reportó la efectividad típica de los anticonceptivos hormonales y de los métodos del conocimiento de la fertilidad. El 14 de julio del 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, emitió un reporte similar. El primer grupo de anticonceptivos son los esteroides sintéticos, implantes y dispositivos intrauterinos. Algunos pueden quedarse en el cuerpo de la mujer de 3 a 10 años. Estos son los más efectivos. Menos de una mujer en 200 se embarazará al usarlos en un año. Sin embargo, son extremadamente peligrosos. Enseguida se encuentran los métodos hormonales, las pastillas, inyecciones y parches. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, reporta que un porcentaje de 9 de 100 mujeres se embarazarán en un año de uso. Después se encuentran los métodos de barrera, condones, anillos y diafragmas con espermicidas, con uso típico de 22 a 25 mujeres de 100 se embarazarán en un año de su uso. No podemos usar métodos del conocimiento de la fertilidad de la CDC porque la CDC reporta que los condones se usan en los días fértiles. La FDA no compara los anticonceptivos con los métodos del conocimiento de la fertilidad. Afortunadamente, la mayoría de los métodos de planificación familiar natural han mantenido sus propias estadísticas. Los métodos Billings, Marquette, sintotérmico, Creighton y otros son excelentes métodos del conocimiento de la fertilidad. Estos métodos tienen estudios sobre la efectividad del uso típico que va desde el 98 al 99%. Marquette está en el 99.5%. Con una buena enseñanza y uso, la planificación familiar natural resultará en menos de 2 embarazos por cada 100 mujeres. Además de la efectividad, es importante considerar los riesgos de los efectos secundarios de los métodos. Ni los métodos del conocimiento de la fertilidad, ni los métodos de barrera tienen algún efecto secundario, excepto las enfermedades de transmisión sexual si se tienen relaciones sexuales con una persona infectada. Sin embargo, los anticonceptivos hormonales tienen un alto riesgo de enfermedades. Nombraremos algunas: cáncer del seno, cáncer cervical, cáncer del hígado, enfermedad inflamatoria intestinal, esclerosis múltiple, fractura de huesos, depresión, trastornos emocionales y suicidios, aumento de peso graso,
disfunciones sexuales femeninas, embolias, ataques al corazón y coágulos sanguíneos, aborto, explotación de la mujer, deterioro del matrimonio, aumento en los divorcios, consecuencias desastrosas en los hijos y mucho más. Ver el estudio reciente de Williams et al. En Linacre, el diario católico de la Asociación Médica Católica. Esto no significa que la mujer tendrá todas estas enfermedades, sino que tiene una probabilidad mayor de que las desarrolle. Tengan en cuenta que los anticonceptivos hormonales son esteroides sintéticos. Aunque algunos profesionales de la salud dudan en recetarlos a los atletas, sí los recetan para apagar el sistema reproductivo de la mujer en un periodo de 3 a 10 años. Los católicos deben considerar también lo siguiente: los anticonceptivos hormonales actúan como abortivos. Los anticonceptivos hormonales algunas veces previenen la ovulación y también pueden prevenir la movilidad del esperma. Cuando logran esto, actúan como anticonceptivos. Pero también causan abortos de los embriones cuando no previenen la ovulación, ya que adelgazan el endometrio del útero, lo cual previene la implantación. La FDA reporta que el dispositivo intrauterino y los anticonceptivos de emergencia impiden la implantación. Esto causa la muerte del embrión después de la fertilización y de la concepción. La CDC falla al no mencionar esta cuestión. Este hecho fue un problema para las compañías farmacéuticas, por lo que estas compañías apoyaron a los médicos y en 1965 el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, ACOG por sus siglas en inglés, cambió la definición de embarazo. Ellos definen que el embarazo comienza cuando el huevo fecundado se implanta en el útero. La definición de embarazo siempre había sido que el embarazo comienza en la fecundación, la unión del esperma con el óvulo, cuando hay un embrión con un DNA diferente que el de la madre y el padre. ACOG dice ahora que la anticoncepción es un proceso que no está determinado hasta que sucede la implantación. Este proceso puede tardar de 7 a 9 días después de la fecundación. Parte 4. Contestaremos lo que los esposos y esposas católicas deben hacer. Basado en lo anterior, ¿qué es lo que el matrimonio católico debe hacer? Hemos visto que los implantes hormonales y los dispositivos intrauterinos son más efectivos. Sin embargo, están en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Además, ponen a la mujer y a la familia en un gran riesgo. El hombre católico no tiene otra opción más que decir a su amada esposa: te amo y no tengo ninguna justificación para ponerte en riesgo de serias enfermedades para que yo pueda disfrutar de las relaciones íntimas. No podemos usar anticonceptivos hormonales. La mujer católica debe estar preparada para decirle a su esposo: te amo y yo debo estar aquí para ti, nuestros presentes y futuros hijos. Estoy de acuerdo en no arriesgar mi salud tomando anticonceptivos hormonales. Ningún hombre católico puede permitir que su esposa se arriesgue tomando anticonceptivos hormonales para su propio favor. ¿Y qué de los métodos de barrera? Ambos, la mujer y hombre católico, deben entender que el uso de métodos de barrera está en contra de la enseñanza de la Iglesia y que arriesgan su buen matrimonio y su vida eterna al no seguir las enseñanzas de la Iglesia. Aún más,
deben saber que la planificación familiar natural, cuando se usa adecuadamente, es más efectiva que cualquier método de barrera. Parte 5. Cómo aprender y practicar planificación familiar natural. Haz un firme compromiso de aprender y practicar planificación familiar natural. Debes tener seriedad. Hay reglas y las debes obedecer. No es solamente la responsabilidad de la mujer, sino que esto requiere trabajo de equipo. Aprende primero la ciencia básica de la planificación familiar natural. La ciencia básica fue descubierta y desarrollada por los doctores John y Evelyn Billings en los años 1950. Todos los métodos naturales están basados en esta ciencia. Se basa en la sensación en la vulva que indica la presencia o ausencia del flujo cervical, así como la apariencia del mismo. Otros métodos han agregado a esta ciencia básica la toma de la temperatura y los monitores hormonales. La clave de la ciencia básica es predecir y confirmar la ovulación. El esperma puede vivir hasta 5 días, por lo que no debe haber relaciones íntimas 5 días antes de la ovulación contemplada si la pareja desea evitar un embarazo. Debido a que el óvulo dura vivo de 12 a 24 horas, es seguro tener relaciones sexuales a partir del 4.º día después de la ovulación hasta el comienzo del siguiente ciclo menstrual. Una mujer con ciclos regulares de 28 días estará potencialmente fértil de 3 a 4 días durante la menstruación, de 5 a 6 días antes de la ovulación y 3 días después de la ovulación, un promedio de 13 días cada 4 semanas, quedando 15 días infértiles, un promedio de 4 días por semana. Parte 6. Buenas noticias de personas que usan planificación familiar natural. Te dijimos que cerraríamos con buenas noticias. En marzo del 2017, el diario Frontier in Public Health reportó un estudio de 2.560 usuarios de planificación familiar natural. Habían estado usando el método sintotérmico. Esto no era un estudio católico. La mitad de ellos habían usado anticonceptivos previamente. La mayoría de los hombres y el 95% de las mujeres dijeron que el usar planificación familiar natural les había ayudado a conocer mejor su cuerpo. La gran mayoría de los hombres y mujeres señalaron que la planificación familiar natural les ayudó a mejorar su relación. 95% de los hombres y mujeres sintieron que los intereses de su pareja eran muy importantes o importantes. 70% sintió que les ayudó a hablar con su pareja sobre la sexualidad. 63% de los hombres y mujeres sintieron que su vida íntima mejoró. La mayoría estaban teniendo relaciones íntimas 4 veces o más por mes. 74% de ambos estaban satisfechos o muy satisfechos con la frecuencia de las relaciones íntimas. Aprender a trabajar juntos con la planificación familiar natural es el tema más importante que harán juntos en su matrimonio.